Bueno, continuamos viendo otro tipo de clasificación que pueden tener las hormonas y van a ser según el tipo de secreción hormonal. Encontramos bien discriminados 4 tipos: secreción parácrina, endocrina, ferohormonal y neurocrina. Vamos a ver cada una. La secreción parácrina es justamente la que hace referencia cuando la hormona que es secretada por una glándula hace efecto en células que están próximas, que están cercanas a la glándula secretora. Esto es, por ejemplo, las glándulas que están en el tubo digestivo, en el estómago, en el duodeno, donde las hormonas actúan dentro del propio tubo digestivo. La secreción parácrina siempre es, la acción es cercana a la glándula que la secreta. Por otro lado, la secreción endocrina es la que hace referencia a las glándulas que liberan hormonas y estas viajan a distancia y hacen efecto en células blanco o en órganos blancos distantes, alejados de la célula de la glándula secretora. Por ejemplo, la hipófisis, el páncreas, la tiroides, la paratiroides, la suprarrenal, las gónadas. Todas estas secretan hormonas, son glándulas que secretan hormonas y hacen efecto a distancia, mucho más lejos que la ubicación que tiene la célula o la glándula secretora. La secreción ferohormonal es una hormona volátil que es liberada al medio ambiente y justamente permite el contacto entre dos sujetos de una misma especie. Esto entre los hombres, entre el ser humano es más difícil de detectar, pero sí se entiende, se sabe que hay una secreción volátil de hormonas y que se pueden detectar entre la misma especie, pero en los animales en general, en los perros, por ejemplo, es un tipo de secreción que está mucho más identificada por los sentidos que tienen, por el instinto, y cuando hay una secreción ferohormonal de una hembra, el macho la puede reconocer y viceversa. Y esto es muy reconocido dentro de la especie animal. Y una secreción neurocrina donde la hormona es producida pero por una neurona, y acá donde entra en juego la neurohipófisis, por eso se la denomina así, y el efecto lo hace sobre distintas células que están distantes a la neurona que la produjo, y acá, como les digo, es el ejemplo de las neuronas hipotalámicas que hacen efecto en la adenohipófisis. Las neuronas del hipotálamo hacen efecto sobre el adeno y también sobre la neurohipófisis. Y a su vez la neurohipófisis secreta hormonas que hacen efecto en otras glándulas o en otras estructuras mucho más distantes. Pero el origen de la secreción no es una glándula per se, sino que es una neurona la que secreta esta hormona. Y un último efecto, que esto es autócrino, pero que tiene mucha relación con la regulación de la función hormonal, es justamente cuando la misma hormona hace efecto sobre la propia glándula que la secreta. Además de poder hacer efecto en otras células blanco. Y esto lo vamos a relacionar cuando veamos en la regulación, ¿no? Acá vemos entonces la endocrina es cuando se secreta la hormona y viaja por la circulación sanguínea. La parácrina es cuando hace efecto muy cercano a células blanco que están muy cercanas a la glándula. Autócrina cuando hace efecto sobre la propia glándula secretora. Y la eustacrina es otro tipo de clasificación que la pueden agregar si quieren, es cuando hacen efecto en la célula que está al lado, pero tiene mucha similitud con la parácrina. Bueno, ¿cómo puede ser la regulación? Y acá entra un poquito lo que les decía recién. ¿Cómo se regula? Ustedes piensen que todos los mecanismos o los sistemas en los organismos siempre tienen que tener una regulación, si no, todo sería libre y se perjudicarían los procesos o se taparían unos con otros. La regulación es por retroalimentación. Y la hormona que es liberada puede regular su propia producción y su propia liberación. Hay una retroalimentación, donde la propia hormona controla a la propia glándula que la secreta o a otra glándula que estimula, que está a otro nivel, que estimula la secreción de esa glándula. Puede ser de tipo directa o indirecta. La directa es cuando la hormona regula a la célula que la produce
y después lo vamos a ver con ejemplos, así queda más claro porque vamos a diferenciar a los órganos. Y la indirecta es cuando la hormona que se libera estimula la liberación de otra hormona que hace efecto en la glándula secretora. ¿Sí? Fíjense que al ser indirecta es porque hay un intermediario en el medio. Y la retroalimentación puede ser de tipo positiva cuando se estimula la producción y de tipo negativa cuando se inhibe la producción y la liberación, justamente. Entonces, acá vamos a ver una generalidad con esto de la regulación. Nosotros sabemos que tenemos el hipotálamo, la adenohipófisis y luego tenemos la glándula tiroides. En este caso, cuando la glándula tiroides sintetiza su hormona, vamos a poner el nombre de la hormona T3, y regula la propia secreción de la glándula, es una regulación de tipo directa, porque estoy regulando la propia glándula que está secretando la hormona T3. En el caso de que esta T3 vaya y viaje a nivel de la adenohipófisis o del hipotálamo, la regulación es de tipo indirecta, porque de esa forma estoy estimulando o inhibiendo la liberación de una hormona que va a hacer efecto en esta glándula para que yo pueda liberar T3. ¿Sí? Ese es el mecanismo directo o el indirecto. Y positivo o negativo según si hay estimulación o si se inhibe. Generalidades entonces de la glándula, después lo vamos a ir viendo con distintos ejemplos y esto es como les dije hasta ahora, veíamos todos mecanismos generales de regulación, de contacto con los receptores específicos, de origen que tienen, de tipos de secreción, autócrina, parácrina, endócrina, y ahora vamos a empezar a ver más en profundidad cada uno de las glándulas que forman el eje hipotálamo hipofisario para poder entender en profundidad cómo funciona cada una en particular. Sabemos entonces que la glándula tiroides, como estructura anatómica, es una estructura formada por distintos lóbulos. A grandes rasgos tiene 3 lóbulos, el derecho, el izquierdo y el piramidal. Se apoya sobre la tráquea y tiene la punta de las pirámides, justamente por eso se los denominan lóbulos piramidales, se apoya sobre el cartílago tiroides que está cercano a la laringe. Si lo vemos, esta es una visión anterior. En la visión posterior vemos de que justamente se encuentran las glándulas paratiroides, que acá lo vamos a nombrar por arriba, después vamos a profundizar un poquito más, que sintetizan una hormona que se la denomina paratormona o la PTH, que aumenta la calcemia y disminuye la fosfatemia. Esto lo habíamos visto cuando vimos la vitamina D, me parece que en esa clase también hablábamos algo de la regulación. Igual esto lo ven puntualmente en NutriNormal, me parece. Y cómo está compuesta internamente, para que tengan una idea general para poder entender el proceso de síntesis y secreción de la hormona. Internamente está formada por distintos lóbulos, que son primeros estos lóbulos, conjunto de células que se agrupan y forman en su interior en distintos folículos, que son justamente estos folículos que tienen en su interior esta sustancia amarillenta que se la denomina coloides, y que justamente dentro de estos coloides es donde se va a sintetizar la hormona T3 y la T4, que son las hormonas encargadas de ejercer la función de la glándula tiroides. Esta es una pequeña imagen de cómo es la estructura interna. Ahora vamos a ver más en particular cómo es el proceso. La glándula tiroides está compuesta por, como les dije recién, por un tejido conectivo que tiene distintos lóbulos y lobulillos que van a formar distintos folículos, que es la unidad estructural de la glándula, y dentro de estos folículos tenemos una pequeña cavidad que contiene una sustancia que se la denomina coloide, que era esta sustancia amarillita que les mostraba recién. Dentro de ese coloide va a estar la tiroglobulina, es decir, que la tiroglobulina forma el coloide,
Y la tiroglobulina es una proteína que se conjuga con yodo, con este mineral, para poder formar la hormona tiroide, que va a ser, depende cómo esté conformada, denominada tiroxina o triyodotironina, ¿sí? Entonces, a partir de una proteína, que es la tiroglobulina, y la conjugación con yodo, se va a formar la tirosina, que es T4, y la triyodotironina, que es T3. Entonces, la glándula directamente que va a sintetizar triyodotironina y tirosina, T3 y T4. El yodo es fundamental para el proceso de la síntesis. Se oxida para combinarse con los aminoácidos de la tiroglobulina, y esta hormona se forma y se almacena en el coloide que está formado por esta tiroglobulina hasta que pueda ser utilizado. ¿De qué forma se sintetiza? Se secreta, en verdad. Se secreta T3 y T4, pero la forma activa, y esto acuérdense siempre, la forma activa de la hormona es la triyodotironina o T3. La tirosina o T4 también se sintetiza y se secreta en la glándula, pero es la forma inactiva y en general es la que se sintetiza en mayor cantidad. Cuando uno dosa la hormona tiroides en un laboratorio, va a ver que dice T3 o T4 y la T4 siempre tiene mayor cantidad, porque justamente es un depósito ambulante o circulante, de T3. ¿Qué diferencia tiene la T4? Es que tiene un yodo más. Por esto esta se la denomina triyodotironina, porque tiene a la tiroglobulina se le unen 3 moléculas de yodo oxidado y forman la T3, que es la forma activa. La T4 son 4 moléculas de yodo. Tiene que romperse una unión al yodo para formarse T3 y volverse activa. Implicancias para la síntesis. Nosotros vamos a ver que después yo les voy a mostrar completamente el eje hipotálamo hipofisario y todas las hormonas que se sintetizan, pero sabemos que la TSH es una hormona que se va a sintetizar desde la adenohipófisis y va a venir a hacer efecto o a estimular la síntesis de la hormona tiroides dentro de la glándula. Entonces se capta yodo y se internaliza gracias al estímulo de la hormona TSH y se puede inhibir por la concentración de yodo dentro del folículo. Si hay mucho yodo adentro del folículo, no se va a captar más cantidad. Si hay poco yodo, la TSH estimula la captación de yodo circulante. Aproximadamente necesitamos 150 microgramos de yodo por día para que se produzca una buena síntesis y formación de la hormona tiroides. Cuando se produce déficit del yodo, si hay déficit de yodo porque hay bajo consumo, se produce el bocio, y justamente en Argentina hay una ley de enriquecimiento de la sal de mesa, el cloruro de sodio, que está yodada para evitar el bocio a nivel poblacional. Dentro del espacio de este folículo que les comenté recién se encuentra la tiroglobulina y hay algunos residuos de tirosina que se unen al yodo formando mono y diyodotirosina. Luego, según cómo se combina, se va a formar T3 o T4. Si se unen 2 diyodotirosina, se forma T4. Si se une diyodotirosina más una monotirosina, se forma T3. De esa forma se consigue la triyodotirosina o tirosina para poder ser almacenada y liberada cuando llegue el estímulo para ser utilizada. El yodo que no se usa se excreta por orina y por heces.